Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Hace medio siglo atrás, el hito más significativo en la historia de la humanidad tuvo lugar, los primeros pasos humanos en otro mundo, la Luna. Desde el año 1972, que no se ha vuelto allá, lo que ha motivado a mucha gente a simplemente creer que dicho evento extraordinario no fue real. Se han desarrollado teorías conspirativas que buscan demostrar que toda la evidencia traída por los astronautas es falsa. A 51 años de la histórica misión del Apolo 11, el astrónomo Ricardo de Marco nos invita a conversar de todo esto en el ciclo Astronomía en tu casa. Ricardo de Marco actualmente es el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, en Chile. Obtuvo su doctorado en astrofísica de la Universidad Paris Diderot, Francia, en el año 2003, y ha sido investigador postdoctoral en las universidades Johns Hopkins y California Riverside en Estados Unidos. Su interés científico es el estudio de la formación y evolución de estructuras a gran escala en el universo, en particular las galaxias, poniendo especial atención a entender el cese de la formación estelar en estas. No olviden que tras la charla tendremos 30 minutos en que podrán hacer las consultas que consideren pertinentes. Queden muy atentos al link que iremos mostrando cada cierto rato. Y los esperamos como siempre en todas nuestras redes sociales. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Hola, mi nombre es Ricardo de Marco, astrónomo de la Universidad de Concepción. Hace 51 años y un día, un 16 de julio de 1969, se daba inicio a la misión espacial más ambiciosa de la historia, el viaje del Apolo 11 que buscaba llevar a los primeros seres humanos a la superficie de la Luna. Pocos días después, el 20 de julio de ese año, la misión tuvo un éxito rotundo, haciendo que los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueran las primeras personas en caminar y trabajar en la superficie lunar. Pero hasta el día de hoy hay gente que no cree que eso fue verdad. ¿Caminaron los humanos en la Luna medio siglo atrás? De eso es lo que les quiero contar hoy. Primero vamos a contextualizar esto de la misión del Apolo 11. Y todo comienza en realidad el 25 de mayo de 1961, cuando el presidente John Kennedy da un discurso ante el Congreso estadounidense, donde esencialmente le indica a la nación que debe comprometerse para alcanzar la meta de poner un ser humano en la Luna antes del fin de la década. Este anuncio fue bastante sorprendente y causó mucho impacto, ya que salía unos 20 días después de que Estados Unidos realizara su primer vuelo suborbital de solo 15 minutos de duración. Estados Unidos solamente tenía 15 minutos de experiencia espacial y el presidente Kennedy le daba la orden o la misión a la NASA, una joven agencia espacial, de llevar seres humanos a la Luna en poco tiempo, antes del final de la década. Por lo tanto, este proyecto, que se llamó Proyecto Apolo, buscaba justamente eso: cómo llevar seres humanos a la Luna, 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Todo un gran desafío. Y esencialmente habían tres formas, en teoría, de lograrlo. Se llamaron modos. El primer modo era el modo directo, que es el modo en que toda la gente alguna vez pensó que se iba a llegar a la Luna. O sea, enviar una nave espacial desde la Tierra directo hasta allá y que esta nave alunizara, los astronautas realizaban su misión, por cierto, y se regresaban a la Tierra en el mismo vehículo. ¿Ya? Eso requería una gran capacidad de lanzamiento, un cohete extremadamente poderoso para levantar y llevar hasta órbita lunar una gran cantidad de peso. Otra alternativa para no tener que utilizar este gran cohete, que por lo demás resultaba ser muy peligroso, era armar el cohete tal vez en órbita alrededor de la Tierra, ¿ya? Y una vez armado ahí, llevarlo hasta la Luna y realizar la misión.
Eso implicaba hacer, por cierto, cosas que nunca antes se habían hecho en ese minuto, al menos no en Estados Unidos, que era ver siquiera si era posible acoplar pedazos de naves espaciales en órbita alrededor de la Tierra. Y, por cierto, eso después se demostró que sí se podía hacer en lo que se conoce como el proyecto Gemini. Y la tercera opción, que era la más arriesgada de todas y que esencialmente fue la que en un principio nadie apostó mucho por ella y de hecho básicamente fue relegada y prácticamente no se consideró en un comienzo, fue la de realizar justamente un acoplamiento de naves, pero alrededor de la órbita de la Luna. Eso tenía la ventaja de que el cohete que se necesitaba, ¿ya?, para poder realizar la misión de partida era un cohete mucho menor y además el vehículo que iba a llegar a la Luna también era mucho más reducido en peso, que era lo principal, en tamaño, pero en peso. Todo esto es un problema de masa, de peso, de poder escapar a la gravedad terrestre y después hacer lo mismo, de escapar a la gravedad de la Luna para regresar. Entonces, la masa, el tamaño de las naves es algo realmente crucial, pero la complejidad de esta maniobra de unir pedazos de naves, ¿ya?, en órbita alrededor de la Luna resultaba ser una maniobra considerada extremadamente riesgosa, ya que no se tenía ni siquiera la experiencia de poder hacer ese trabajo en órbita alrededor de la Tierra. Entonces, como les decía, lo que la gente siempre soñó en hacer, digamos, este viaje a la Luna, ¿ya?, fue a través de una sola nave, ¿ya? Y un poco la idea que está pensando hoy en día Elon Musk con SpaceX de llevar una gran nave que se pose en la superficie lunar. Pero en la época, la gente imaginaba que iba a ser esta gran nave y eso requería un cohete tremendamente poderoso, que en la época se le denominó Nova. Y ese cohete Nova tenía esencialmente características mucho más grandes o significativamente era más grande que el cohete que al final conocemos, que fue a la Luna, el Saturno V. Aquí ustedes pueden ver una comparación entre el cohete Saturno V al medio y el cohete Nova a la derecha, en el diagrama de la parte derecha de esta lámina, ¿ya? Si bien aquí en escalas no se ve una diferencia significativa en tamaño, sí representa una diferencia significativa, por ejemplo, en cantidad de combustible, lo cual hacía que el cohete Nova fuera realmente un elemento muy peligroso de llegar a explotar. Se calculaba que podría incluso haber destruido gran parte del centro espacial. Entonces era una opción muy arriesgada, por lo que llevó a la gente un poco a pensar en formas más reducidas, si se quiere, de poder lograr este objetivo, no con un vehículo tan enorme como el Nova. Y en ese proceso estuvo la NASA por un buen tiempo, pero habían ingenieros, y en particular hay que destacar el trabajo de John Hubble, que aparece aquí en esta imagen, que fue básicamente el gran defensor de la idea de realizar este encuentro en órbita lunar, no como la mejor forma de poder concretar este alunizaje, sino que en realidad tampoco que era una de las formas en que se podía hacer, sino que él dijo claramente, esta es la única manera de hacerlo. Y en un principio, muchos de los ingenieros de la época que tenían mucha experiencia, Maxime Faget, por ejemplo, que fue fue el diseñador de las cápsulas Mercurio, y que después con los años incluso él participó en el diseño del transbordador espacial. En su época, con toda la experiencia que tenía, él básicamente echó casi por tierra esta idea de John Hubble, que no fue idea de él. Esto ya había sido hecho todos los cálculos mucho tiempo antes por rusos, donde se dieron cuenta que en realidad la mejor manera de
la manera más eficiente de llegar a la Luna era con un vehículo realmente pequeño. ¿Ya? Y Hubble finalmente logró convencer, después de mucho, mucho trabajo, logró convencer a Wernher von Braun, que era el científico jefe, el que era el responsable de construir los cohetes para lograr este objetivo en particular, es el padre del Saturno V, y lo logró convencer a toda la NASA de que efectivamente lo que había que hacer era llevar un pequeño vehículo a la superficie lunar en lugar de una tremenda nave que significaba mucho costo de energía y por lo tanto cohetes más grandes que también eran más riesgosos. Sin embargo, la maniobra en sí, ¿ya?, que tenía que realizarse en órbita lunar, ¿ya?, que eran esta maniobra de acoplamiento del vehículo lunar en su regreso de la superficie con la nave madre que estaba orbitando la Luna para después regresar a la Tierra, esa maniobra se consideraba en extremo difícil. Pero una vez que se eligió el modo de llegar a la Luna, eso facilitó las cosas, ya que eso determinó el cohete que se iba a construir, ¿ya?, y además la nave espacial que iba a realizar el viaje. Esta lámina es interesante porque muestra un poco en comparación lo que tenemos el cohete Saturno V en la parte de la izquierda, ese tremendo cohete en comparación con el cohete Titán y el cohete Atlas, que fueron los cohetes utilizados antes del programa Apolo. Los Atlas, por ejemplo, llevaron las cápsulas Mercurio, que también se muestra en la lámina, en la parte derecha. Esas cápsulas eran para un solo tripulante, un solo astronauta, y con eso en realidad la NASA demostró que podía viajar al espacio, que podía permanecer un cierto tiempo arriba en el espacio un astronauta, que podía realizar maniobras con la nave espacial, que podía controlar la nave espacial. Eso fue de vital importancia, ¿ya? Pero después había que aprender a llegar a la Luna y había que hacer un montón de trabajo. Había que aprender, digamos, a hacer un encuentro entre naves espaciales. Después había que aprender a acoplar dichas naves espaciales. Había que aprender a hacer caminatas espaciales, probando todo el equipo, un traje espacial que protegiese al astronauta en el vacío del espacio. Había que demostrar siquiera si médicamente era posible que astronautas, personas, pudieran pasar incluso hasta un par de semanas en el ambiente espacial. Eso nunca antes se había hecho, no se sabía qué es lo que iba a pasar con el cuerpo humano en estadías prolongadas en el espacio, en aquella época. Hoy en día sabemos que las personas pueden trabajar perfectamente durante un año o más en el espacio, sin mayores dificultades, si es que se mantiene, digamos, un plan de entrenamiento como corresponde durante la misión. Por cierto, aquí las cápsulas eran bien limitadas de espacio. Y todo eso se logró aprender con el proyecto Gemini. Por lo tanto, el siguiente paso fue realizar el viaje a la Luna. Y para eso se diseñó y se construyó la nave espacial Apolo, que en realidad son dos naves en una, ¿ya? Y ahí la vemos en este diagrama, en la parte superior. La nave Apolo está hecha por una nave que está a la izquierda y que se llama el módulo de comando y servicio, que en el fondo son dos estructuras. Uno es el módulo de comando, que es la cápsula propiamente tal, donde van los 3 astronautas en el momento del despegue, y la parte cilíndrica, que está hacia la izquierda en este caso, es el módulo de servicio que contiene todos los sistemas necesarios para proveer de electricidad, oxígeno, agua, y poder hacer así posible, digamos, el trabajo y la vida de los astronautas durante toda la misión. Ese módulo de servicio está conectado con el sistema de propulsión central de esa nave, que es fundamental, es el único motor que tiene para poder emprender el regreso a casa de vuelta de la órbita lunar. Y hacia la derecha vemos la otra nave espacial, que es el módulo lunar, y esa es la nave más pequeña que va a realizar, que finalmente realiza el descenso en la superficie lunar
y la que tiene espacio solo para 2 astronautas, 2 de los 3. Uno de ellos se queda orbitando alrededor de la Luna, mientras los otros 2 en el módulo lunar realizan el descenso a la superficie y posteriormente la caminata lunar con todos los trabajos que tienen que hacer. El módulo lunar en realidad está hecho de 2 partes, 2 secciones, son casi como 2 naves en una en sí. La parte inferior, que está en el extremo de más de la derecha de esta lámina, del módulo lunar, es lo que se llama la etapa de descenso, la que contiene el motor principal que se opera durante el descenso en la superficie lunar. Y, por cierto, también tiene todo el sistema de las patas del tren de aterrizaje. Hacia la izquierda, pegado, está la sección superior, que es el módulo de ascenso, que es esencialmente la cabina, donde van los 2 astronautas, donde están todos los sistemas de control, comunicación, y que es, una vez terminada la caminata lunar, es solamente esa parte del módulo, la parte de arriba, la que se separa del resto y regresa a la órbita lunar para reencontrarse con el módulo de comando y servicio. El módulo de descenso queda para siempre en la superficie lunar. Y toda esta nave está dispuesta encima del Saturno V, como se muestra en el extremo izquierdo, el cohete del Saturno V arriba. Encima tenemos donde va ubicado la cápsula con el módulo de servicio y el módulo lunar. Y básicamente esto fue esencialmente el diseño tanto del sistema de propulsión, el cohete, el Saturno V, como de la nave que al final posibilitó este viaje a la Luna y realizar todo lo que sabemos que se hizo. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso ahora próximamente. Esta lámina es simplemente para mostrarle un poco el perfil de la misión. Después del lanzamiento, el Saturno V, en realidad, durante la fase de lanzamiento, que es, por cierto, es un cohete de 3 etapas, esta etapa, la primera etapa, la segunda etapa, se van descartando en la medida que todo el combustible se utiliza. Estas etapas le dan una gran cantidad del empuje que necesita la nave para poder ser llevada a órbita alrededor de la Tierra. Finalmente, lo que llega a órbita de la Tierra es la tercera etapa con la cápsula Apolo completa. Y ahí los astronautas tienen que realizar una serie de verificaciones y aproximadamente 2 horas y 44 minutos después del despegue, se enciende el motor de la tercera etapa y se produce lo que se llama el TLI, por su sigla en inglés, que es la inyección translunar, y ahí todo el conjunto de la tercera etapa con la nave Apolo completa, módulo de comando, servicio y módulo lunar, se van rumbo a la Luna. 40 minutos después de ese evento, se procede a la extracción del módulo lunar, donde se realiza una maniobra en el camino a la Luna, justo saliendo de la Tierra, y se extrae el módulo lunar, y al final lo que hace todo el viaje restante es, que es la mayor parte del trayecto, por cierto, justamente estos 2 vehículos que están acoplados, que están conectados, el módulo lunar con el módulo de comando y servicio. Y bueno, aproximadamente 3 días después de la partida se produce el otro evento que se conoce como LOI, también por sus siglas en inglés, que es la inserción en órbita lunar. Y ahí esencialmente las 2 naves quedan orbitando la Luna y se realizan los preparativos, por cierto, para el descenso en la superficie selenita. Ahora, todo esto había que probar, las naves habían que probarlas, y la primera prueba fue bastante ambiciosa, y eso fue en parte por eventos históricos que un poco escaparon al control, digamos, incluso de la NASA, que eso da tema para otras conversaciones. La primera misión bastante ambiciosa es la del Apolo 8, que en diciembre del año 1968, en la Navidad de 1968, realiza una prueba completa del módulo de comando y módulo de servicio
alrededor de la Luna. Esa nave se monta sin el módulo lunar, encima del Saturno V, y es lanzada a la Luna. Y ahí es donde tenemos la famosa fotografía del Earthrise, que es la primera visión por ojos humanos de nuestro planeta desde otro mundo, que es la Luna. Esta nave no llegó a la superficie, no era esa la intención de la misión, pero sí de probar que la nave, y sobre todo el motor principal de ella, que está adosado al módulo de servicio, podía funcionar y funcionaba apropiadamente para poder garantizar el regreso a salvo a la Tierra de los astronautas. Aquí se ve la tripulación, y en esta tripulación, en la fila superior, lo que está más atrás, es la tripulación primaria de la misión del Apolo 8, pero en la fila de abajo tenemos de izquierda a derecha Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Fred Haise. Y resulta que por las reglas que tenía la NASA de selección de tripulaciones, la tripulación que aparece aquí abajo es la tripulación de respaldo. Si algo le pasaba a la tripulación primaria, básicamente esta tripulación de respaldo tenía que hacer la misión. Y por reglas de selección de aquel entonces de la NASA, el comandante de esta misión, de esta tripulación de respaldo, iba a pasar a ser el comandante de la tripulación primaria 3 misiones después. Y esta fue la misión del Apolo 8, y el comandante de la tripulación de respaldo, Neil Armstrong, iba a ser entonces, si todo salía bien después, comandante de la tercera misión después de esta, Apolo 11. Y todos sabemos que la misión del Apolo 11 fue la misión que le tocó realizar la primera prueba de descenso en la superficie lunar, y que resultó un éxito. En la misión Apolo 10 se probó el módulo lunar en órbita alrededor de la Luna, y esto era lo último que faltaba para tener todas las piezas del rompecabezas ya unidas, y estar seguro que la siguiente misión, la del Apolo 11, era la misión en que se iba a intentar por primera vez hacer un descenso controlado, suave, en la superficie lunar. Un gran desafío, una tremenda misión. Nadie había hecho eso antes, así que el resultado, en realidad había 1/3 de probabilidad de que resultara todo bien, 1/3 de probabilidad de que hubiese que abortar la misión, y 1/3 de probabilidad prácticamente de que los astronautas murieran o se quedaran para siempre atrapados en la Luna. Esas eran más o menos las posibilidades. Y quienes les tocó realizar esto fue justamente esta tripulación. Si aquí vamos ahora de derecha a izquierda, tenemos al comandante Neil Armstrong, seguido por el piloto del módulo de comando Michael Collins, y finalmente más a la izquierda tenemos a Buzz Aldrin, el piloto del módulo lunar. Aldrin y Armstrong fueron los dos que bajaron a la superficie de la Luna, mientras que Collins los esperó orbitando en la nave de comando. Esta es una fotografía muy, muy interesante, donde se posan los astronautas aquí con un modelo de la Luna, donde podemos ver, y ahí traté de marcar el punto donde aproximadamente alunizó el Apolo 11, en una zona conocida como el Mar de la Tranquilidad, que son de estas zonas, estos mares, estas manchas oscuras, donde previamente hubo actividad volcánica, y por eso un poco el color que se aprecia. Pero la otra ventaja, que como son zonas donde hubo actividad volcánica, además son zonas bastante lisas, entre comillas. Entonces, a diferencia de las otras zonas más blanquecinas donde hay montañas, entonces esas zonas ofrecen mayor probabilidad de éxito, pero aún así el descenso de la superficie lunar fue muy complejo, muy difícil, pero se logró exitosamente. Y esta imagen da prueba de aquello, y vemos, esta es prácticamente es la única fotografía
decente, por así decirlo, del comandante de la misión, Neil Armstrong, en la superficie de la Luna, tomada por su compañero Buzz Aldrin. Y aquí lo vemos trabajando a los pies del módulo lunar Águila. Ahora, bueno, esta presentación de hoy tiene que ver un poco con esta pregunta. Hay gente que hasta el día de hoy no cree que se llegó a la Luna. Y se han desarrollado numerosas teorías conspirativas que buscan en el fondo justificar que toda la evidencia que trajeron los astronautas de su ida a la Luna es falsa, ¿ya? Y esencialmente se apoyan en argumentos que se basan crucialmente en las imágenes, y únicamente en las imágenes que tomaron los astronautas en la superficie lunar. Y se hace mención, se hace alusión de que esencialmente hay problemas con las sombras, que eso delataría que se hizo en un estudio donde hay varios focos de iluminación. Esencialmente el astronauta cuando está descendiendo, hay una fotografía clásica de Aldrin, donde baja por el módulo lunar y está justo en la parte de sombra, y por lo tanto el astronauta debía verse oscuro, pero estaba perfectamente iluminado. Se dice que no hay no hay estrellas en las fotografías, y por lo tanto eso también es una muestra que se hizo un estudio. Hay un sinnúmero digamos, de aseveraciones que se hacen, tratando, cada una se fija en detalles cada vez más sutiles, y son justificaciones cada vez más elaboradas que esencialmente le restan credibilidad a todos sus argumentos, pero sin embargo hay mucha gente que los cree. Y si revisamos la evidencia de que realmente se llegó a la Luna, esta es una fotografía realmente extraordinaria, tomada con un satélite, el Lunar Reconnaissance Orbiter, que está orbitando, está girando alrededor de la Luna, tomando fotografías, estudiando, obteniendo imágenes muy detalladas que le permiten a los científicos entender cada vez más la superficie del satélite natural de la Tierra. Por cierto, información muy valiosa para preparar el futuro regreso a la Luna. Y en esta fotografía, si ustedes ven, justo en el centro de ella, se van a dar cuenta de un objeto que no es un cráter, que tiene una cierta dimensión, y que produce una sombra bastante pronunciada hacia la derecha. Y ese objeto que está ahí no es otra cosa que el módulo de descenso, la parte de abajo del módulo lunar, la sección de descenso del módulo lunar, que quedó para siempre en la superficie selenita. Esta fotografía que viene ahora es aún más extraordinaria, de la misma zona, donde se ve claramente la estructura, digamos, de base de la sección de descenso del módulo lunar, justo ahí cerca del centro, y ustedes pueden ver otras manchas ahí que corresponden a los experimentos que se dejaron en la superficie lunar. Y por cierto, si ven con detalle, van a ver unas marcas, unos surcos un poco más oscuros, que no son otra cosa que las trazas que dejaron los astronautas al caminar, al desplazarse a pie en la superficie de la Luna. Esto corresponde a una imagen de la misión Apolo 11, y en esa misión los astronautas no disponían de un vehículo como sí ocurrió en misiones posteriores. Así que lo que vemos ahí son las trazas directas que dejaron las huellas de los astronautas en la Luna. Bastante impresionante. Ahí podemos ver abajo la escala de referencia de lo que son 50 metros. La resolución de estas imágenes son bastante impresionantes. Pero sospecho que hay que agregar a esta evidencia algo muy importante. Si uno está compitiendo, ¿ya?, por ganar un premio, muy significativo, y uno ve que el contendor hace trampa, esencialmente uno no se va a quedar callado y uno va a hacer la denuncia. Mi competidor me ganó, pero porque hizo trampa. Lo que él hizo no está bien o no fue correcto. Bueno, cuando los astronautas llegaron a la Luna,
la misión del Apolo 11, los cosmonautas soviéticos, y aquí les muestro esta referencia, con la frase que está escrita en el libro Two Sides of the Moon, de Alexei Leonov, que fue la primera persona, el primer ser humano en caminar por el espacio. Y esencialmente lo que él dice es que se alegraron mucho del éxito de los astronautas estadounidenses y que esencialmente, digamos, los veían a ellos con una envidia sana, ¿ya? Una mezcla de envidia, pero con admiración, reconociendo de que Estados Unidos había llegado a la Luna. Y los cosmonautas soviéticos, por cierto, también se alegraron por eso, a pesar de que no fueron ellos los primeros en llegar, como hubiesen querido, pero reconocen el triunfo en ese sentido del programa espacial de esta nación competidora, Estados Unidos. Otra frase muy interesante que quiero comentar y que me va a llevar a la última parte de esta conversación, ¿ya? Es que el astronauta Charlie Duke, que fue a la Luna en la misión Apolo 16 como piloto del módulo lunar, en una serie, en un documental, no una serie, sino que un documental muy, muy bueno que se llama In the Shadow of the Moon. Él dice que fuimos a la Luna, estas son las palabras de él, fuimos a la Luna 9 veces. ¿Por qué íbamos a falsificar 9 veces ir a la Luna si es que realmente falsificamos todo eso? Y hablando de falsificación, que es muy razonable esta afirmación del astronauta, ¿por qué falsificar algo y falsificarlo tantas veces? Existe un detalle que se le escapa a la gente, digamos, que no cree que el hombre llegó a la Luna. Y es un detalle muy simple, extremadamente también poderoso, si ustedes quieren. Ahora vamos a discutir un poco de eso. Y es que en el año 1969 no se podía técnicamente falsificar lo que se veía en televisión. Hoy en día sí, hoy en día existe mucha tecnología y se puede hacer lo que quiera. Aún así, la serie documental From the Earth to the Moon de HBO, de Tom Hanks, que para mi gusto es la serie que mejor recrea las caminatas lunares desde un punto de vista técnico. Aún así, si ustedes la ven, se van a dar cuenta que la manera en que tienen los astronautas de desplazarse en la Luna no es muy natural, ¿ya? Y aún así, con toda la tecnología, cuesta realizar una buena recreación fidedigna de cómo se mueven los astronautas con la naturalidad que lo hacen en la Luna. En 1969 eso no era posible. La gente que dice que no se llegó a la Luna, al ver las imágenes que se transmitieron por televisión, lo que dicen esencialmente es que, bueno, los astronautas se movían como en cámara lenta, así que esto tuvo que ser grabado en cámara lenta, esencialmente. De ahí parte el argumento. O sea, primero las fotografías tienen algo extraño, por lo tanto esto fue falsificado en un estudio. Ahora, ¿de qué manera se hace en el estudio? Es grabando en cámara lenta. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer estas imágenes en cámara lenta? Existen dos maneras. Uno es grabar a alta velocidad y reproducir a velocidad normal, lo cual da un movimiento bastante natural y es probablemente lo que a uno le gustaría hacer si estuviera en la industria del cine y de los efectos especiales. La otra posibilidad que se tiene es grabar a velocidad normal y reproducir en cámara lenta, pero no es tan natural como la primera opción. Entonces, en el año 69, con la tecnología que había, parecía más fácil lograr eso mediante fotografía, ya que cámaras de video que grabaran a alta velocidad simplemente no existían, ¿ya? Esto que les estoy contando y lo que voy a relatar a continuación está basado en un corto documental muy interesante de S.G. Collins, de Postwar Media. Es un realizador de cine y de video con
décadas de experiencia, y él relata esto muy bien. Y me encantó, por lo tanto lo quiero compartir con ustedes, pero el video está disponible en YouTube. Entonces, si vamos a lo que había disponible en video, ¿ya? En el año 69, existían estos discos de grabación magnéticos, Ampex, ¿ya? Que lograban grabar hasta 30 segundos de acción a velocidad normal, y después se utilizaban para reproducir eso en cámara lenta. Y eran muy populares en la época, aunque no había muchos de estos equipos, para usarse en estos eventos deportivos y poder hacer la reproducción, el replay, la repetición en cámara lenta de algún tipo de acción en algún, por ejemplo, algún juego de fútbol americano. ¿Ya? Ahora, a un tercio de velocidad, a un tercio de velocidad de grabación con estos discos, ¿ya? Y reproduciendo a 10 cuadros por segundo, nosotros, se puede lograr, mejor dicho, se puede lograr una duración en cámara lenta de 90 segundos. ¿Ya? ¿Por qué 10 cuadros por segundo? Porque ese era los cuadros por segundo de la cámara Westinghouse que llevó la misión Apolo 11, una cámara de televisión muy primitiva para nuestros estándares hoy en día, tremendamente primitiva, pero estado del arte en aquellos años. Y esa cámara grababa a 10 cuadros por segundo, y esa cámara grabó 143 minutos continuos de video de la caminata lunar, sin interrupción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lograr eso en un estudio para reproducir esa longitud de grabación que se mostró en directo a todo el mundo? Bueno, se necesitaría grabar aproximadamente 47 minutos de acción continua, ¿ya? A un tercio de velocidad, entonces reproduciendo a 10 cuadros por segundo. ¿Ya? Ahora, si se quiere usar uno de estos discos, un disco magnético al menos, eso es impracticable porque no existen discos tan grandes. Por lo tanto, la única opción de hacer esto es hacerlo en fotografía. ¿Cómo lo haría a lo mejor alguien que es experto en materia de cine, en realización, digamos, grabaciones cinematográficas? Probablemente usaría, a lo mejor Kubrick lo hubiera hecho así, usar 35 milímetros, pero para cine, que no es exactamente el mismo tamaño para película tradicional. ¿Ya? Eso sería una buena opción, ya que disminuye el grano de la película. Y una cámara en 35 milímetros, típicamente graba 24 cuadros por segundo y consume unos 27 metros de película. Si queremos grabar entonces para reproducir a un tercio de velocidad y grabamos a 30 cuadros por segundo para después tener esta reproducción a 10 cuadros por segundo y igualar a lo que hacía la razón de muestreo de la cámara Westinghouse del Apolo 11. Entonces, a 30 cuadros por segundo, esto gastaría 34 metros de película por minuto. Para 47 minutos de grabación se necesitaría más de 1,5 kilómetros de rollo. Ya eso es un problema tremendo. Eso obliga esencialmente a segmentar la película, ya que no existen magazines que puedan acomodar tal cantidad de película. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, unos 5 magazines con unos 320 metros de película cada uno, y con eso podríamos realizar esta grabación. El problema es que hay que unir las películas, ¿ya? Porque acuérdense, esto es una grabación continua, y además no hay que dejar ninguna muestra que las películas están pegadas entre sí, si no se delataría inmediatamente que esto es una reproducción y una falsificación. Y esto requiere un proceso de edición que no es para nada simple, y en la jerga, digamos, cinematográfica se requiere una técnica con 2 rollos A y B, que no es algo complicada, digamos. ¿Ya? No es tan fácil de usar. Imagínense que estamos hablando de rollos de película que son tremendamente largos, además hay que manejar ahora 2 rollos. ¿Ya? Otra complicación es que la razón de aspecto de las imágenes de televisión del Apolo la razón de aspecto era de 4:3, ¿ya?
la geometría de la imagen de video. Pero la fotografía en 35 milímetros, la razón de aspecto es 3:2, ¿ya? Lo que significa que ahora hay que editar cada uno de los cuadros que se fotografió para darle no solo el tamaño, sino que las dimensiones relativas en ancho y alto que equivalen a las imágenes de video que tenemos. Si queremos hacer una buena falsificación, hay que realizar eso. Y después de la impresión hay que crear algo que se llama un interpositivo, donde hay que ver todos los detalles antes de llegar al máster final fotográfico, con absolutamente todo corregido. Entonces, un proceso ya de varias etapas que más bien engorroso. Una vez que se crea el máster fotográfico, hay que conseguir otro aparato, que es un telecine, ¿ya? Y que tiene que ser más o menos especial en este caso, dadas las proporciones de la película con la que estamos trabajando, ¿ya? Y este telecine, en realidad, lo complejo de esto es que tenemos que reproducir ahora a 30 cuadros por segundo, ¿ya? Pero en video tiene que quedar grabado a 10 cuadros por segundo. Entonces exige un paso de sincronización que es clave. Y la sincronización aquí tiene que ser muy perfecta, y eso implica que en el traspaso la película original no puede tener ningún desplazamiento de ninguna manera. De otro modo arruinaría absolutamente todo el proceso. Y además el audio que se grabó separadamente tiene que ser incorporado y registrado, como se dice, hacerlo calzar con la acción que fue grabada separadamente. Y eso es para pasar todo de formato de película a formato de video, porque la calidad de la imagen que vimos es calidad de video. Fundamental que en todo este proceso no quede ningún rastro de ninguno de los defectos que típicamente suelen ocurrir, ¿ya? En este tipo de trabajo, de impresiones, ediciones, transferencias, como son las rayaduras de la película, las rasgaduras de la emulsión fotográfica, los movimientos de la imagen en el video, los granos de la emulsión, ¿ya? Producto de la sensibilidad, el ISO del film. Y para qué decir, no puede quedar ningún rastro de polvo. Y además, no dejar evidencia alguna de que se hizo todo esto. Cualquier falla en alguno de esos elementos e inmediatamente queda expuesto que todo esto es un truco. Ahora imaginen que todo esto se realiza para 5 otras misiones a la Luna. Después del Apolo 11 fueron 5 veces más a la Luna. Pero ahí las cámaras que llevaban, que eran más evolucionadas que la Westinghouse del Apolo 11, esas cámaras de video corrían a 30 cuadros por segundo, ¿ya? Lo que implicaría que había que grabar con esto de un tercio de velocidad para reproducir más en cámara lenta el movimiento. Había que grabar en estudio a unos 90 cuadros por segundo, aumentando en un factor 3 la cantidad de material fotográfico que utilizar, de trabajo que realizar después para además hacer un copiado, un traspaso a video con un telecine. Ya se imaginan ustedes las características, y con 3 veces más probabilidad de que algo, aunque sea muy pequeño, salga mal y delate toda esta falsificación. Por lo tanto, al final de todo esto, uno se hace la pregunta, ¿no sería más fácil ir a la Luna? Y en realidad, eso fue lo que ocurrió. Era mucho más fácil en los 60 y comienzo de los 70 viajar a la Luna y realizar las misiones que falsificar todo eso en un estudio. Simplemente la tecnología requerida no existía. Y aún hoy en día la tecnología que hay no permite reproducir la naturalidad de los movimientos de los astronautas en las condiciones de gravedad, de un sexto de gravedad terrestre que hay en la superficie lunar. Por lo tanto, con esto concluyo, los humanos sí caminaron por la Luna hace medio siglo atrás, ¿ya? De eso ya no cabe duda, y el objetivo siguiente es ir a caminar por el planeta Marte. Y para eso entonces se está trabajando con un paso intermedio, que es volver a la Luna de aquí al año 2024.
Bueno, eso es lo que les quería comentar y ahora podemos iniciar preguntas y una discusión más amplia sobre este tema. Muchas gracias.